y lo creemos. Creemos que estás aquí, que eres bueno, que nos amas. Creemos que estás cuidándonos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos nuestros caminos te son conocidos, dice tu palabra. Padre, gracias por habernos traído aquí, gracias por tu misericordia. Señor, nos acercamos a ti para suplicarte que en este tiempo de acercarnos a tu palabra podamos aprender de ella. Oh Dios, tu palabra es lo que has dejado, Señor, para guiarnos, para dirigirnos en esta vida. Padre, bendícenos con tu palabra, con tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuánto de lo que estamos aquí estaríamos dispuestos a que Dios nos escogiera como un instrumento de Él para bendecir a otros, sabiendo que esto te traería sufrimiento? ¿Estarías dispuesto a ser un instrumento de bendición para otros, sabiendo que esto te traería dolor? ¿Te traería quebranto? No sé cuántos conocen la historia de Jim Elliot y un grupo de 5 misioneros que fueron a los Aucas, una tribu en Ecuador, una tribu que en los años 50 estaba totalmente apartada de la civilización, apartada totalmente. Eran una tribu muy salvaje, caníbales, que aún entre ellos, cuando tenían peleas entre ellos, eran excesivamente salvajes. Por los años 50, un joven Jim Elliot era hijo de su padre, era un pastor, predicador itinerante, y él de pequeño, junto con sus 2 hermanos, recibían en casa muchos misioneros que algunos estaban en África, en Asia, en diferentes lugares de América del Sur, y llegaban a casa y contaban sus historias. Él de pequeño escuchaba esas historias de que predicaban por aquí, de llegaban al evangelio por otro lado, y él era impactado por estas historias, y este pequeño creció en medio de estas grandes historias y fue forjándose en su corazón un llamado por llevar el evangelio a aquellos que nunca habían oído de él. Fue a la Universidad de Wheaton, que creo que es donde trabajó el sobrino de mi hermana Conchita, y allí estudió griego y se preparó también físicamente, porque ya tenía en su corazón ir a estas misiones extremas. Y estaba preparándose de esta manera. Por los años 50 conoce a Elizabeth Howard, que llega luego a ser su esposa, ¿no? Y comienza a tener relación con otros misioneros que ya estaban trabajando con indígenas en Ecuador. Y comienzan a contarle las historias, y él escucha allí sobre este grupo indígena llamado los Aucas o Huaurani, así son. Y comienza a escuchar estas historias y comienza a prepararse para eso. Tiene contacto con otro amigo que había estado en la aviación de los Estados Unidos, que era experto en esto, y logra tener un mismo sentir con 5 jóvenes más para ir a Ecuador. Van a Ecuador y comienzan a investigar cómo llegar a estas tribus. Aprenden el castellano y luego deciden ir y sobrevolar estas zonas donde podían estar y encontrar dónde estaban estas tribus. Hasta que encuentran estas chozas, estas pequeñas casas de los indígenas, y comienzan a volar muy bajo. Y por medio de altavoces comienzan a lanzar palabras de las buenas nuevas de Dios en su idioma que ya habían conocido. Luego comienzan a lanzar pequeños regalos como hachas, regalos como machetes, como fotos, trastos, botones, comienzan a lanzarlos. Y luego los indígenas, ellos lanzaban a través de unas sogas, y los indígenas le comenzaron a devolver flores y diferentes regalos. Comenzó un intercambio. Luego encontraron un claro cerca a estas tribus y aterrizan allí con la avioneta.
Al día siguiente se acercan dos mujeres y tienen contacto con ellos. Les comienzan a regalar cosas. Luego se acerca un joven, al cual apodaron George. Este joven indígena quiere subir a la avioneta, se interesa por la avioneta porque los había visto volar, y ellos lo suben a la avioneta y le dan una pequeña vuelta. Dice que este joven comienza a gritarle a sus amigos debajo de la tribu, comienza a decirle, hola, hola, ¿qué tal? Y todos, era una emoción. Unos días después, el domingo 8 de enero del año 56, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCulley, Knight Sain celebraron un servicio de alabanza, oración y comenzaron a compartir la palabra entre ellos, adorando al Señor. A las 12:30 de la tarde, después del servicio, avisaron a sus esposas que esperaban tener un contacto con un Waorani a eso de las 3 de la tarde y que les llamarían a las 4:30. La llamada de radio jamás llegó. Las mujeres dieron aviso a las autoridades que comenzaron la búsqueda por aire. Al sobrevolar el área solo veían los restos de una avioneta dañada y el campamento desierto. El equipo de búsqueda y rescate que avanzaba por tierra se unió a los equipos de rescate que llegaron por aire el 13 de enero. 5 días después, en la playa del río Curaray, el cuerpo de Jim Elliot y sus 4 compañeros fueron hallados río abajo. Los habían matado con lanzas y machetes. El reloj de Knight se detuvo a las 3:12. La muerte de los 5 misioneros fueron reportados por todo el mundo y hoy se lo recuerdan junto con otros mártires del siglo XX. 3 años después, la esposa de Jim Elliot y su hermana Knight se volvieron a la jungla y vivieron entre los Waorani, donde llevaron a muchos de ellos al conocimiento de Cristo. Años después de la muerte de los misioneros, los nativos le contaron que George les había dicho que los hombres blancos planeaban comerse a los Waorani. Por eso los habían matado. Después de este acontecimiento, hubo una revolución en el espíritu misionero en las iglesias de los Estados Unidos y comenzaron jóvenes inspirados a salir por América del Sur, por Asia. Misiones comenzaron a salir por muchos lugares por la inspiración de estos hombres que entregaron su vida por el Señor. Conocí al hermano, a Heriberto Elio. Trabajó en Trujillo, murió hace 2 años. Trujillo es la ciudad donde estuve antes de estar aquí. Era increíble, mis hermanos, al ver este hombre. Una fe profunda, una fe entregada. Otra vez lanzo la pregunta: ¿estarías dispuesto o dispuesta a que Dios te escogiera como un instrumento para bendecir a otros sabiendo que esto te traería sufrimiento? ¿Te traería dolor? ¿Saben, mis hermanos? Esto es cristianismo. A veces hemos confundido cristianismo como encontrar una iglesia donde nos sentimos bien, donde encontramos paz, alegría, la pasamos bien, tenemos amigos, hacemos cosas que nos gustan. Mira, encontramos un ministerio que me gusta y lo desarrollo y qué bueno. Sí, también, eso son las bendiciones del cristianismo. Pero quiero decirte algo. Cristianismo lleva en su esencia dolor. Cristianismo lleva en su esencia sufrimiento. Un cristiano que no aprende, que no entiende que va a sufrir por ser cristiano, es que todavía no ha comprendido lo que es el Evangelio completamente. Cuando tú decides ser cristiano, esto te va a traer dolor. Y no es que tenemos que ir a los Aucas de Ecuador o a tribus en Perú. No. Aquí mismo, si tú decides vivir una vida realmente como Cristo enseña, esto te va a traer dolor. Jesucristo se paró un día y dijo: si alguien quiere seguirme, ¿qué tiene que tomar? ¿Qué significa la cruz? Dolor. Carga y dolor. Carga y dolor. Mis hermanos, la historia de José, hoy entramos a la tercera etapa de nuestra historia, de nuestro periplo, de nuestro viaje por toda la historia bíblica. Hoy entramos a la tercera etapa, la historia de José. La historia de José nos va a mostrar la vida de un joven que fue escogido por Dios para traer bendición a mucha gente, que vamos a verlo al final, a mucha gente. Pero esto a José le trajo sufrimiento y le trajo dolor.
¿Qué nos enseña la historia de José a nosotros los creyentes del siglo XXI? ¿Qué nos enseña la historia de José? José vivió más o menos por el 1880 antes de Cristo. Eso significaría casi unos 4.000 años antes. Más o menos así, unos 3.880 años, bueno, 3.893 años por ahí, un poco más, un poco menos. Pero ¿qué nos enseña a nosotros los creyentes del siglo XXI? Vamos a ver 3 enseñanzas rápidamente. En primer lugar, primera enseñanza de la vida de José. La historia de José nos enseña que todas las circunstancias de nuestra vida se conectan, están conectadas con lo que Dios quiere hacer de nosotros en el futuro. Todas las circunstancias que tú y yo hemos atravesado en nuestro pasado se conectan, están unidas a lo que Dios quiere hacer de nosotros en el futuro. Todo. Desarrollamos esto. La historia de José se asemeja para mí a uno de estos culebrones de amor que de seguro ustedes jamás han visto en la televisión. Estos que pasan por la televisión, que vienen de estos países latinoamericanos, estos culebrones. ¿Cómo son estos culebrones? ¿No? Se enamoran, qué lindo, todo es feliz, pero luego se atraviesa ese individuo guapo allí y la chica le trae problemas. Se le enamoraron antiguo y lloro, alegría. Es así son estos culebrones. ¿No? La historia de José más o menos así. Porque su historia va aparentemente de desgracia en desgracia. Nada le sale bien. Cuando parece que ya encuentra una luz al final del túnel, tacaplan, un trancazo más y otra vez cae la vida de José. Rápidamente, la historia nos cuenta qué cosa. Él era el menor de 11 hermanos, era el menor, allí estaba, era el más querido por su padre, preferido por su padre, pero sus hermanos lo envidiaban. Lo envidiaban a tal punto que lo venden a unos peregrinos, a unos llamados ismaelitas. Lo venden como esclavo. Y estos ismaelitas van y lo llevan a Egipto y ahí lo venden al mejor postor. El mejor postor fue un oficial del faraón llamado Potifar. Y Potifar compra a José y lo coloca como un servidor en su casa. De un día para otro, José pasa de ser el preferido de su padre, de tener todo en su casa, a ser esclavo en un país que no era el suyo, con una lengua que no entendía y a estar solo. ¿Cuántas veces la vida nos cambia así, mis hermanos? De estar en la prosperidad, de estar en la alegría, a estar en el quebranto. José lo pasó. José lo pasó, sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios estaba con él. Vayamos a la escritura. Génesis capítulo 39. No vayan a pensar que les estoy mintiendo, mis hermanos. Aquí está, en la Biblia. Esta es una historia muy conocida para muchos. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, verso 1 del capítulo 39, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo, ¿qué cosa? Administrador de su casa. Él lo hizo administrador de su casa. Aunque José había caído en desgracia, Dios estaba con él y en ese momento estaba prosperando. Gloria al Señor, estaba prosperando, le iba bien las cosas. Sin embargo, la mujer de Potifar era un poco, no sé cómo le llamaban, movilita. Y José era un chico guapo, fornido, un poco cachas. No me miren a mí, mis hermanos. Cada vez que se acerca el verano es un suplicio para mí. Digo, uy, Dios mío, la gente va a ver mi desgracia. Pero sí. Sirve para matar el orgullo. Y la esposa comienza a acechar a José y le dice, José, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Pero sin embargo, es interesante, miren el verso 7 del capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra?
interesante el carácter de José, ¿no? Es interesante. A pesar de todo lo que estaba pasando, tiene presente que Dios está en cada uno de los momentos de su vida. No dice cómo pecaría contra mi amo que me ha dado todo. No dice, mira, cómo voy a quedarle mal a este hombre que me ha dado todo. ¿Cómo pecaría contra Dios? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio capítulo 3. Mis hermanos, esta es una primera clave de un hombre o una mujer de Dios. Reconoce a Dios en todos sus caminos. Sin embargo, la mujer persiste, ¿no? Así son las mujeres, a veces persisten hasta que no. Persisten. Bueno, las mujeres pueden estar. Bueno, olviden esto, corten en el video. Muy bien. Un día están a solas en casa y lo coge de la ropa José y José sale corriendo y ella se queda con el manto que tiene sobre él y comienza a gritar: auxilio, este José me ha intentado violar, auxilio. De un momento a otro, José otra vez que estaba en la cúspide de la prosperidad, un día al otro está en la cárcel. Potifar lo envía a la cárcel y otra vez está ahí. Hemos atravesado una situación similar, donde por nuestras convicciones cristianas nos ha ido aparentemente mal, donde nuestros valores son puestos a prueba y corre en peligro nuestra buena posición que tenemos, donde nuestros principios son puestos a prueba y somos puestos entre la espada y la pared, entre deshonrar a Dios o perder esto que tenemos. ¿Hemos estado en esa situación? José escoge obedecer a Dios y hoy está encerrado en una cárcel egipcia, esclavo. ¿Te ha pasado que te ha ido mal por obedecer al Señor? Y nuestra cabeza no lo entiende. Mira, pero si estoy andando bien, estoy haciendo las cosas bien y viene el trancazo y me va mal otra vez, me va mal. Pero tenemos que entender que la historia de José nos va a decir que cada circunstancia está conectada con lo que Dios quiere en el futuro. José está en la cárcel y porque Dios estaba con él y porque era un hombre, parece un trabajador muy bueno, comienza a ganarse la confianza del jefe de la cárcel y poco a poco otra vez está como el hombre de confianza del jefe de la cárcel. Y otra vez este hombre lo coloca como administrador de todos los presos. Administrador de todos los presos. ¿Qué era la labor donde Dios lo puso en la casa de Potifar? ¿Cuál fue la labor? Administrador. ¿A qué labor cae en la cárcel? ¿Qué va a hacer José en el futuro? Administrador. Cada circunstancia tiene que ver con el futuro. Pero José no lo entendía, está en la cárcel. Y supongo que habrá pasado una crisis otra vez, parece que la cosa va bien y otra vez. Pero ahora está allí. Es otra vez el administrador. Y caen en la cárcel el panadero y el copero de Faraón. ¿Qué habrán hecho? Pero van a la cárcel. Y un día José, que está ahí, los ve tristes a los dos y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué tienen? Habían tenido un sueño. Y José le dice: ¿es que acaso Dios no puede revelárselo? Contadme el sueño. Y ellos le cuentan el sueño. José le descifra el sueño. Al copero le dice: mira, tu sueño significa esto. En 3 días tú vas a salir y vas a estar otra vez en el puesto que tenías antes. Pero luego lo mira el panadero. No sé, ¿te digo o no te digo? Espero que te fueras solo o te vas a morir aquí cuando te lo voy a decir. Pero se lo dijo: en 3 días el faraón te va a llamar y te van a colgar. Dicho y hecho, el copero, que era instruido en su puesto que antes tenía, el que está cerca a Faraón, y el panadero fue colgado. Pero José, antes que salgan, les dice: ¿saben qué? Acordaos de mí. Le dice al copero: acordaos de mí. Acuérdate de mí, que estoy aquí. Ayúdame cuando estés en ese momento. Sin embargo, dice la palabra que este hombre, cuando es liberado, se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. Cuando parece que ya hay una salida, cuando parece que las cosas van a arreglarse, otra vez parece que Dios se olvida de nosotros. Pero mis hermanos, no es así. Dios jamás se despista. Dios jamás se despista. Dios no se ha olvidado de ti. No ha salido de la mente del Señor. Dios jamás se tarda. Parece. ¿Recuerdan a Jesús? Lázaro está, Señor, está por morir, Lázaro ha muerto, no le dicen, Lázaro ha muerto. Se demora.
Primero dice que está por morir y se demora, y Lázaro muerto se demora más. Dios tiene un plan para cada situación. 2 años después, para hacer la historia corta, Faraón tiene un sueño. ¿Recordáis el sueño? Las vacas gordas y las vacas flacas salen de... Faraón está soñando y dice que sueña que del Nilo salen 7 vacas gordas, ¿no? Pero tras de ellas 7 vacas flacas. Y luego también sueña de 7 espigas muy hermosas, están allí, pero tras ellos hay 7 espigas de terribles parecer. Y que estas se comen a las primeras. En ese momento, Faraón está buscando quién le descifra el sueño y nadie lo puede hacer. Y allí el copero dice, uy, Señor, miren, ahora me acuerdo de mi maldades. Yo tenía un hombre que me descifró el sueño y lo he olvidado. Y lo llaman a José. Y José descifra el sueño y le dice, Faraón, esto es un sueño que Dios te ha dado. Estas 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia, de prosperidad. Habrá muchas cosechas, pero sin embargo, luego vienen 7 años de hambruna. Coloca, no sé si José lo hizo a propósito, dice, tú necesitas un buen administrador. Coloca un buen administrador aquí para que te recolecte ese tiempo de abundancia, para que luego en el tiempo de hambruna tengas alimento. Faraón dice, no encuentro en mi reino una persona más sabia que tú. Y lo coloca como gobernador, administrador de Egipto. Todas nuestras circunstancias están conectadas con lo que Dios tiene que ir a hacer contigo en el futuro. Todo. Son necesarias las circunstancias que hemos pasado para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas, aunque son difíciles. Aunque son difíciles. Mis hermanos, José la pasó mal, estuvo solo, olvidado, golpeado por sus hermanos, olvidado por ellos. Solo, la pasó mal. ¿Cuántos años hubo entre que José fue vendido hasta que fue gobernador de Egipto? ¿Cuántos años? ¿Quién lo sabe? ¿Ah? No. 10. 13 años. Ya me hicieron confundir, vendido. 13 años. 13 años. 17 tenía cuando es vendido y cuando es llamado tenía 30. 13 años. Mis hermanos, 13 años. De golpe tras golpe, de gracia tras desgracia. ¿Podemos soportar, mis hermanos, tanto tiempo así? José se mantuvo con una fe profunda en ese sentido. A veces decimos, Señor, ¿por qué? Pasa el tiempo, te oro y no me respondes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 días. Y estamos angustiados. ¿No? No somos capaces de esperar. Un fruto del Espíritu es la paciencia. Es esperar en el Señor. Esperar. Realmente la sociedad hoy en día nos ha moldeado como gente que no espera. Que no espera. Yo estoy molesto. El piso que tengo me encanta. Algunos que habéis ido me gusta mucho. Está ahí muy precioso. He podido sacarle a la persona que me ha alquilado un buen precio y me siento contento. Pero en esa zona no hay fibra óptica. Hay ADSL. 6 megas, nada más. Me molesta. ¿Por qué? Porque se demora, creo que unos 3 microsegundos más en entrar a una página. Ahora, pero hace unos años, yo recuerdo, hace un poquito de años, ¿no? 6 megas era increíble. ¡Ostras! Ya te ponían rápido. Y la verdad es rápido. Es rápido 6 megas. Pero a veces yo digo, yo quiero rápido, que bajar un video o lo que sea rápidamente. Estamos acostumbrados a lo rápido. Mis hermanos, Dios no tiene apuro. Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuáles son las circunstancias que has atravesado que todavía no entiendes su porqué y que te hacen daño? ¿Has pasado circunstancias en la vida que no entiendes su porqué? Y que tienes allá atravesados en el alma y que te hacen daño. Y tú dices, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué me permitió esto? ¿Por qué me hicieron estas personas que me tenían que querer? Me hicieron daño. ¿Por qué? Estas personas que me tenían que cuidar, que me tenían que amar, que tenían que dar la cara por mí, me vendieron. Me hicieron daño. ¿Por qué? Mis hermanos, la historia de José nos está diciendo que aún esas cosas tan difíciles que hemos pasado tienen que ver con lo que Dios quiere hacer de nosotros en el futuro. Todo.
podría contarles de grandes predicadores que le han pasado mal. Conocéis a Joyce Meyer, una escritora y predicadora. Si no la conocéis, buscad en el YouTube y escuchad sus mensajes. Son para mí muy interesantes, muy edificantes. ¿Conocéis hay un cantante colombiano? ¿Hay colombianos aquí? No sé si hablan. Alex Campos, él compartió, fue violado por muchos años, desde los 8 hasta los 11 años al parecer. Fue violado por uno que vendía empanadas en la puerta de la iglesia. Él, que era pobre, va les comienza a ayudar, que le dice a su mamá: si quiere, envía a mi hijo para que me ayude en la panadería y yo le ayudo, ¿no? Y este hombre, falso creyente, lo viola a este joven, a este niño, por mucho tiempo. Él lo comparte. Y él ha escrito un libro sobre esto. Pero él ahora va por muchos lugares del mundo, predicando y cantando lo que Dios ha hecho en su vida. Pero simplemente, de este que voy a hablar no es creyente. Steve Jobs. ¿Saben quién es? En la mañana nadie lo sabía. Casi me caigo de espalda. Pero todos saben lo que él ha podido lograr hacer, ¿no? ¿Cuántos tienen un iPad? Un iPad, ¿no? También, mi esposa también quiere un iPad. Yo le digo: ora al Señor, no ora al Señor. No, que él lo llevó adelante. Un iPod, un iPhone, un iMac, ¿no? Es increíble esto. Yo le he dado ahí una pantalla increíble, ¿no? Que Carla me odia porque se lo he quitado. Es increíble, mis hermanos, es tan precioso. Busquen en YouTube, en una conferencia que da en Stanford, y él cuenta 3 historias, y una cuenta y dice, habla de conexiones. Y él dice: mi madre, antes que yo nazca, decidió darme en adopción, pero quería darme en adopción a un matrimonio que prometiera que me iba a enviar a la universidad. Este matrimonio que me adopta tenía bajos recursos, pero al final hace este pacto y gastan todos sus recursos para enviar a este hombre a la universidad. Él va de los 17 años a la universidad, pero no, él dice: yo no sabía qué hacer con la vida, así que dejé de estudiar, aunque estuve vagando por la universidad por 2 años más. Y en ese tiempo de vagar, dio un curso que estaban dando de diseño de letras. Y se metió a este curso simplemente por hacer algo. Y ahí comenzó a ver lo precioso de las letras, de cómo podía uno diseñar las letras. Tan precioso. Y él dice, 10 años después, él inventa los ordenadores Apple, cuya imagen en la fuente son tan preciosas y en los diseños son tan preciosos. Y él dijo: esta situación que 10 años antes no tuvo, en ese momento decía: ¿qué voy a hacer con esto? Con este pequeño curso, ¿para qué me va a servir? Esto me sirvió para ahora, él dice, ¿no?, hacer las mejores fuentes de las cuales Windows se ha copiado, ¿no? Él dice esto por su competencia Bill Gates. Mis hermanos, un no creyente aún viendo este sentido. Mi creencia es que las leyes de Dios son universales. Todo lo que pasamos en la vida tiene que ver con el futuro. Todo. ¿Le hemos pasado mal? ¿Hemos salido solos adelante en la vida? Aunque yo no creo eso, siempre hay gente, Dios envía personas. Aunque haya sido huérfano, Dios envía personas para apoyarnos. Pero mis hermanos, aún esa circunstancia, si tú la has pasado mal, yo en la mañana le decía, tú has pasado mal, de repente has sufrido abuso, golpes, lo que sea. No hay otra persona que pueda bendecir más a la gente que entra en esta iglesia, quebrantada y golpeada por la vida. No hay otra persona que sea más idónea para bendecir y abrazar y sufrir con esa persona que entra a esta iglesia quebrantada. Cada semana viene gente quebrantada a la iglesia. Yo estoy seguro que hoy día mismo ha venido gente con dolor en su corazón. Y si tú has pasado dolor en tu corazón antes, tú eres capaz, si has podido encajar bien delante del Señor esto, eres capaz para abrazar a esa persona y cumplir la palabra que dice, doleros. Si un miembro del cuerpo se duele, tienes que dolerte con él. Llorar con los que lloran. Solamente podemos llorar de una manera tan cercana cuando hemos pasado lo mismo que la otra persona. Todo está conectado uno con lo otro. Eso es lo primero. Ostras, me demora mucho en este punto, ¿no? Que no me escuche mi profesor de homilética. Segundo punto.
nuestra historia secundaria, la segunda enseñanza de José, nuestra historia secundaria está conectada con la historia primaria. Y esto es un